vamos a hablar de otra gente piola, así como Fede, no uruguayos en este caso, porque nos toca hablar de los Beastie Boys, que es una de las bandas, diga lo que diga quien sea que quiera decir lo contrario, es una de las bandas más importantes del hip hop estadounidense. Un énfasis muy fuerte en la palabra banda, por supuesto, y estamos hablando, aparte, no necesariamente de una cuestión de los mejores del hip hop, no, estamos hablando de más importantes por una cuestión de trascendencia. Desde ya, vale aclarar esto y vale que quede aclarado por el resto de mi columna, que mucho tiene que ver con que sean blancos, sí, por supuesto que tiene que ver con eso, claramente. Así funciona este lamentable planeta la Tierra. Sin embargo, es importante decir que son posiblemente una de las bandas más importantes del hip hop estadounidense de todos los tiempos, desde que ha nacido el hip hop en sus 50 años de vida, que cumple este mismo año justamente, desde aquel momento en el que se declaró inventado. Pero bueno, es importante hablar de los Beastie Boys, yo creo, no solamente por lo que decía al principio del programa, el gusto que me da hacerlo en una emisora que justamente es nacional rock, ¿no es cierto? Por su importancia también, así como otras bandas de su época, pero quizás o sea, la más importante de su época en este sentido, Beastie Boys combinó de una forma sublime el hip hop que había hasta ese momento aparte con el rock. O sea, así de sencilla es la cuestión de lo que lograron hacer. Obviamente vale mencionar también a una de mis bandas preferidas de los 80 del hip hop, que es Run DMC, que supieron tener hasta su cover con Aerosmith, como ya he mencionado en este programa, y todos seguramente del otro lado saben, porque son cosas que sabe gente que no tiene que ver con el hip hop, sí. ¿No? Como, Run DMC, los que hicieron el tema, sí, exactamente. Bueno, Beastie Boys también es ese tipo de artista del hip hop que el rockero o la rockera conocen, ¿no es cierto? Sí, y en el caso de los Beastie Boys es importante resaltar que hay mucha gente que los critica mucho, quizás porque a mi criterio, obviamente no todas las críticas van por este lado, pero hay mucha crítica sí que tiene que ver con esto, de quizás medir a los Beastie Boys con la vara de un género o un subgénero del hip hop que no les pertenece. Es decir, no podemos medir a los Beastie Boys contra alguien que hace algo totalmente distinto a los Beastie Boys, ¿no es cierto? Dentro del mismo hip hop. Y eso creo que pasa con muchos artistas. Creo que los Beastie Boys es uno de los casos más emblemáticos de fines de los 80, principios de los 90 en este sentido, porque obviamente una caracteriza, si se quiere, lo que hacen los Beastie Boys como hip hop. No en todos los casos, pero sí en una gran parte de su antología, si se quiere, de su discografía. Realmente va por ese lado, lo que ellos exploraban y construían iba por ese lado. Fueron pioneros, entre otras personas, entre otras agrupaciones, en cosas que son muy pertenecientes a la identidad de lo que era el hip hop estadounidense por aquellas épocas. Entonces me parece que no hay ningún tipo de discusión, a mi criterio válida, de si los Beastie Boys hacían hip hop o no hacían hip hop. Para mí es evidente que sí. Más hoy en día, quizás con el revisionismo histórico del 2023 podemos decirlo, que igual con el diario del lunes medio cualquiera, ¿no? Pero importante decirlo que justamente hoy es un momento en el que el hip hop ya creo que no ha dejado ningún género con el cual no generó algún mestizaje. Claro. Entonces hoy en día podemos quizás tener la mente más clara en ese sentido, pero hubo mucha crítica y sigue habiéndola de si hacían o no hip hop, que para mí, Flor Viva, no es algo demasiado válido. Pero bueno, sin embargo, lo que traje para hablar acá no es tanto de ese tipo de críticas ni de esas cosas para hablar de los Beastie Boys, sino para repasar un poquitito quiénes eran, y más que nada, porque yo creo que es algo bastante sabido en el mundo de la gente que escucha o no a los Beastie Boys o que los tiene cerca en su mapa musical, es sabido un poco quiénes son, como más o menos los ubica, algún video vio, sí, entonces como que bueno, más allá de eso, lo que me interesaba era explorar un poquitito su especie de legado, como qué es lo que nos aportaron, qué es lo que sigue vigente de lo que nos aportaron, y especialmente repasar un poco la persona que lamentablemente fue y no es, Adam Yauch, a.k.a. MCA, que para mí dejó una huella bastante importante en el hip hop desde su lugar. ¿Y con qué me refiero? ¿A qué me refiero? No con qué. ¿Con qué me refiero? ¿A qué me refiero con esto? Justamente desde el lugar de una persona blanca de clase media de Nueva York. Desde ese lugar dejó un montón de cosas importantes, y eso no es necesariamente algo negativo, ¿no es cierto? Por supuesto que nosotros acá siempre nos encargamos quizás de resaltar lo que a nosotros nos parece más valorable del hip hop, que es y de su gente y de la gente que lo generó y genera y va a seguir generando, que es esto de la nada hacer algo, ¿no es cierto? Pero también es importante valorar otro tipo de aportes a lo que es el hip hop, que aparte sería hipócrita no hacerlo, y más que nada con lo importante que ha sido la influencia de los Beastie Boys y de Adam Yauch para el resto de los años que le siguieron dentro de la cultura
cultura hip hop a los Beastie Boys. Entonces me parecía importante particularmente traer eso, pero en principio, para no adelantarme, para no quedar así en offside, está bueno repasar que los Beastie Boys originalmente tenían otra formación. En principio había una persona que luego abandonó, digamos, la banda, que es John Berry, muy incipientemente, cuando era, si se quiere, que los proto Beastie Boys, dejó la agrupación, pero que también pasó algo que siempre me parece importante resaltar, y no solo a mí, sino a los mismísimos Beastie Boys, que hoy en día tanto Ad Rock como Mike D lo siguen diciendo, es algo que no le escapan a esto, que es que ellos tenían una mujer en su original agrupación, que es una mujer que no es que decidió irse porque, bueno, no me gusta lo que estamos haciendo y yo personalmente tengo esta opinión, entonces me voy, sino que es una mujer que ella ha explícitamente dicho, y estoy hablando de Kate Schellenbach, ella explícitamente dijo que no se fue tanto por decisión propia como sí por una cuestión de sentirse por fuera del proyecto en un montón de cuestiones. Okay. Que es algo que todas las mujeres, quizás, o no sé si todas, pero asumo que la amplísima mayoría les ha pasado en diferentes proyectos, en la vida, en diferentes ámbitos, pero que es algo en el hip hop bastante común también. Entonces las pibas que están dentro del hip hop lo van a saber reconocer también muy bien, que es esto de no necesariamente irte porque vos querés irte, sino porque sentís que te fueron, ¿viste? Como claro, que sentís que... Ya de base eran los Beastie Boys, ¿no? Me parece. Claro, bueno, igual eso, o sea... Sí, pero a la vez como que era un poco un chiste en ese momento. Después dejó de ser un chiste cuando la realidad era un poco que ella quedaba excluida de una cantidad de cosas, de una cantidad de toma de decisiones, ni siquiera de toma de decisiones mercantiles, sino más bien artísticas incluso, y de un montón de representaciones que hacía la banda que quizás justamente no eran una representación de el total de la agrupación, evidentemente. Y es importante decirlo y resaltarlo porque ella, que era la baterista original de los Beastie Boys, y que luego fue de alguna forma excluida, vamos a decirlo, por más de que la decisión de irse haya sido en lo explícito, en los papeles de ella. Es importante decirlo porque justamente es algo en lo que le creamos o no le creamos, es algo que ambos miembros de los Beastie Boys que siguen con vida han dicho públicamente esto de hoy en día lo pensamos y está mal lo que hicimos. Claro. Como yo la verdad tampoco voy a aplaudir, es lo que digo siempre acá, ¿no? Como no voy a aplaudir a ningún varón por hacer lo megamente necesario porque me niego a tener la vara tan baja, claro, pero por lo menos está bueno que en un ámbito que tan masculinizado es como el hip hop, escuchar este tipo de declaraciones es como por lo menos como un aire por fuera de cierto tufo del horror. Pero bueno, importante eso, ¿no? Como que había una piba que estaba en los Beastie Boys y que se fue por culpa de la conducta de los varones de la agrupación y que es algo que hoy en día sostienen como algo que hicieron mal, por más de que les creamos, no le creamos, valoremos esto como un dato, está bien tenerlo, siempre está bien empezar a ver las cosas con otra cabeza, es algo que de hecho Ad Rock en el documental que recomiendo fuertemente que vean de los Beastie Boys, que es The Beastie Boys Story, que no sé en qué plataforma, creo que está en Amazon, pero que nada, pueden ver en lugares. Ese documental que es hecho por ellos, es en formato teatral, ellos están arriba de un escenario y tienen una pantalla y como que pasan el contenido ahí, es un gran documental a mi criterio, obviamente autobiográfico si se quiere, entonces tiene sus cosas, pero muy interesante. Y ellos como que hacen un repaso de su historia y una de las cosas que mencionan es esto, de Kate y de todo lo que pasó, así que está bueno también marcarlo, pero lo cierto es que los integrantes que se conocen como los oficiales, si se quiere, Beastie Boys, son MCA, Ad Rock y Mike D, que como les decía, MCA lamentablemente, a.k.a. Adam Yauch, falleció en el año 2012 después de luchar contra un cáncer terminal bastante horrible, pobre, y ese trío fue el que llegó a la fama, si se quiere, ¿no? Como que toda la etapa previa, antes de ser ese trío, era todo lo underground. Claro. De hecho, la banda se formó como con un pedazo de otra banda, que eran los Young Aborigines o jóvenes aborígenes, a la hashtag apropiación, ¿no? Sí, pero al 1000%, ya. No vamos a decir que no. Totalmente descarada aparte. Pero bueno, hay que decirlo también. Pero bueno, de esa banda fue que mutó después, hasta mutó el estilo, porque era una banda de más tirando a punk, a hardcore,
Entonces, bueno, hoy en día podemos ver cómo eso pasó a igual algo que tiene que ver con ese estilo, el de los Beastie Boys, no es una banda que nada tiene que ver con eso. Y esa banda que empezó con jovencillos que estaban medio, vamos a decirlo, boludeando, estaban descansando un poco a sí mismos, al público. Algo que tenía muy interesante, que a mí siempre me pareció como de las cosas que a mí más me gustaban del perfil de los Beastie Boys, era algo también de boludear, si se quiere, con lo que ellos mismos representaban. O sea, ellos no negaban de somos unos pibitos blancos de clase media que estamos rapeando, aparte siendo parte de Def Jam, amigos de Run DMC, como Claro. que ellos no renegaban de eso, sino que un poco descansaban en eso para compartir su humor, que es algo que los Beastie Boys hicieron mucho, como también cierto, o sea, para mí es importante decir que son pioneros en lo que es el uso del humor dentro del hip hop. Y no me refiero a el uso del hip hop para el humor, que suele tener problemas con el hip hop hacer eso, porque en realidad en general, que lo hemos hablado acá en el programa, son cosas que infantilizan, cosas que ponen en un lugar de chiste al hip hop y al género y a su cultura y a todo lo que eso implica, sino en el caso de los Beastie Boys, usar el humor dentro del hip hop, que no es lo mismo. Entonces era muy interesante también considerar eso en esa época. Más estando a eso que les decía, ¿no? En Def Jam con Rick Rubin, a eso, colaborando con Jazzy Jeff, teniendo codo a codo giras con Run DMC, teniendo de amigo a LL Cool J, como un ámbito en el cual lo que ellos hacían, lo que ellos predicaban, si se quiere, con su música, era un poco, somos los pibitos blancos que venimos acá, aparte uno lo ve en las fotos, especialmente de las primeras épocas de los Beastie Boys, que ya desde una, como un statement de lo que usaban como ropa, de lo que usaban en sus recitales, toda esa secuencia de un poco tomar lo punk blanco clase mediero que podían, como que iban armando un Frankenstein ahí, y llevarlo a un ámbito del hip hop que no era que ellos no tenían interés en el hip hop, sino que fusionaban de alguna forma, bien o mal, en distintas cosas, todas estas cuestiones. Recordemos que aparte de los Beastie Boys, por ejemplo, algo muy gracioso fue que eso, en esa actitud de hacerse los punks, pero ser un poco adolescentes en términos de lo que querían dejar con su humor en ese momento, ponele cuando hicieron ellos telonearon un tour de Madonna, ponele, en el cual hicieron bastante quilombo. También cuando tuvieron sus shows en Inglaterra, hubo un montón de diarios británicos que salieron diciendo prohibidos los Beastie Boys. De hecho, les recomiendo googlear esto, porque es muy divertido ver las cosas que se decían, como que eran unos inmorales subversivos que habían escupido a la gente, ¿viste? Como un montón de cosas que hoy en día lo vemos en el 2023 y es fantástico archivo, pero literalmente gente en lo del diario británico pidiendo que se prohíba la entrada al país de los Beastie Boys. ¿Sentís que un poco esa posta y eso que describís del humor y la impronta, todo, después la topa un poco Eminem? Justamente. Okay. Yo creo que hay algo del legado ahí, sí, ¿no? Y también, justamente, más en Eminem quizás es bastante claro por el tema de que también era es un rapero blanco, que se hace cargo de eso de una forma. No es que esquiva ese tema como, bueno, soy blanco y que listo, como se lleva a un lugar humorístico también, para joder con eso, si se quiere, y generar un ambiente en el cual eso le sirva a su favor, no solamente eso en términos comerciales, sino también estilísticamente, en términos de música, ¿no? Como hay un montón del legado que llega a Eminem. Incluso eso que decía, yo mencioné a LL Cool J, que también es una persona que menciona a los Beastie Boys como inspiración, más que nada por haber compartido no solo épocas, sino ambientes y ranchos, si se quiere, con los Beastie, como que también es algo que resalta LL Cool J de haberlos tomado como inspiración, ¿no? Como que todo ese legado también un poco vino a desmentir, además con la evolución musical que fueron teniendo los Beastie Boys, que es indiscutible y yo creo de una de las más claras en cuanto a bandas de hip hop, es bastante clara la evolución musical en cuanto a calidad. Vinieron un poco a desmentir eso que tanto hemos mencionado un par de veces también en este programa, pero que tanto nos importa, que es esto de que tenga humor no quiere decir que no sea serio, ¿no? Claro. Esto de que la solemnidad no es sinónimo de calidad y que el humor no es sinónimo de la no calidad, sino que es bastante difícil hacer humor, de hecho. Sí. Y muchas veces se usa el humor como también una sátira de algo que se quiere criticar. Absolutamente.
Exactamente, tiene una 1000 usos profundidad. el humor, tal cual. Y de hecho los mejores grandes, si se quiere, del humor suelen tomar mucho de todo lo que son ellos y de lo que es el mundo que los rodea. Los Beastie supieron hacer eso muy bien. Además de también esto, muy importante, ser 3 personas con un nivel de una potencialidad creativa muy importante, ¿no? Porque fueron pioneros, ponele, en el caso de Eminem que vos mencionabas y que me parece súper atinado, incluso hay algo de la estética de lo que eran los videos de Eminem de los primeros años del 2000 hasta tirando el 2006, 2007, ponele. Hay algo de la estética de lo que hacía Eminem que mucho tiene que ver, si uno ata los cabos, más allá de salvando las diferencias de un montón de cosas, ¿no? Pero que tiene mucho que ver con eso que marcaba los Beastie Boys en su época, ¿no? También. Y también hay algo importante para decir, más allá del tema del humor, que me parece igual fundamental de entenderlo, que es el tema de lo pioneros que fueron los Beastie Boys, y ahí en particular me permito subrayar a MCA, a Adam Yauch, en lo pioneros que fueron en el sampling, porque fueron de las primeras agrupaciones, de los primeros artistas de hip hop, no los primeros, esto es importante decirlo, pero sí de los primeros con más llegada, en usar las multicapas de sampling, por ejemplo. Mira. De hecho, en el documental, que vuelvo a recomendar, así como recomiendo también el libro, que es fantástico, pero que sale $2,5 millones por página, pero que está muy bueno, el libro que también se llama The Beastie Boys Book, que tiene un montón de archivos, un montón de cosas manuscritas, divino de los pibes, pero el documental también muestra, ponele, cuando ellos hacían artesanalmente en su estudio, con unas caseteras, cómo empezaron a aplicar el sampling usando unas sillas y atándoles la cinta del cassette para que el loop sea más largo. No, una cosa hermosa, preciosa, divina, que recomiendo que vean en el documental también. Pero importante eso, ¿no? Como realmente tuvieron mucho que aportar musicalmente al hip hop, por más de que tengan ese humor, que sean pibes de clase media, que nada tenían que ver con de dónde salía, ponerle otro coterráneo de ellos como es Nas, ponerle, o sea, nada que ver, distancias kilométricas en un montón de sentidos, más allá de los metros a los que vivían seguramente, o no tanto, pero bueno. Pero bueno, importante también eso, ¿no? Porque ellos realmente tuvieron, el disco Paul's Boutique, que en su momento fue cero valorado, vendió muy pocos ejemplares en el momento de su lanzamiento, hoy en día es considerado una obra bastante importante dentro del mundo del hip hop, tiene un montón de ventas hoy en día en los Estados Unidos y a nivel mundial, y aparte Questlove salió a decir que era un disco que lo inspiró a él, o sea, mirá, así, claro, como para dejar claro que es importante, ¿no? Si lo dijo Questlove acá, en esta casa no se cuestiona Questlove, querido. Pero bueno, eso, ¿no? Como que a pesar de esa fama de salames que tenían, como de descanseros y de todo eso, ellos querían un poco luchar contra eso desde la calidad musical, no desde cambiar sus personalidades artísticas. Claro. Entonces lo que pasó fue que salió Paul's Boutique, que fue un disco que ellos se internaron, aparte viajaron a la costa oeste, se internaron en una casa en Los Ángeles, porque es un disco muy claramente inspirado por Nueva York, de todas formas, por más de las influencias que tuvo por haber sido grabado del otro lado del país. Y justamente, además de aplicar un montón de cuestiones que ellos estaban tratando de un poco fermentar musicalmente, también lo que pasó fue que habían aplicado a full el tema del sampling, el tema de este sampling con muchas capas, y ahí es importante mencionar que tuvieron también la mano de la producción de los Dust Brothers, que son de la costa oeste y que eran de la costa oeste, y que también, ¿no? Como saber conectarse con gente clave fue clave para los Beastie Boys en particular, para seguir evolucionando, porque algo que caracterizó mucho a los Beastie Boys y en particular a MCA fue la exploración, ¿no? La búsqueda de cosas nuevas, la búsqueda de ser hábil en técnicas nuevas, y por eso quería también hacer un mini foco antes de cerrar la columna en Adam Yauch, que además de músico y de MC era director, él, o sea, de oficio, pero director al fin. Tiene durante toda su vida esporádicamente producciones visuales y audiovisuales. Es el quien sacó la foto, él literalmente, que es la tapa de Paul's Boutique, la tapa y contratapa de Paul's Boutique, porque si solo conocen la tapa, busquen como la contratapa del disco, que es como una panorámica de una esquina de Nueva York, del Lower East Side de Nueva York, y está muy buena la foto, como, viste, tipo panorámica, porque claro, es muy, aparte de lo que uno se imagina del Nueva York de los 90, de clase media. 100%. Justamente MCA es una persona que nunca renegó de ser una persona de clase media. El padre era arquitecto, la madre era trabajadora social, él estudió música desde muy pequeño, nunca es que tuvo una falta de recursos ni nada por el estilo, y eso, entró al hip hop como, quizás algo podemos
tratar de lo que pasó acá en Argentina, citamos a Juan Data, que en este momento, esto del primer contacto de mucha gente que estaba más del lado del punk o del hardcore con el hip hop, porque había ciertos círculos y espacios que un poco se compartían también, salvando las distancias de cómo fue la historia acá y allá. Y además es una persona que en su exploración no iba solamente por una exploración musical, que es algo muy importante para Adam Yauch, que fue como lo que mantuvo juntos a los Beastie Boys en momentos en los que casi se rompe ese vínculo musical. Fue su intriga, su curiosidad, su hambre de hacer música lo que tentó al resto de los pibes y que pudieran seguir adelante, sino además su exploración en un montón de otros sentidos, porque también hay que reconocerle a Adam Yauch que más allá de que uno pueda coincidir o no coincidir con un montón de cosas, él fue una persona que exploró mucho desde lo teológico y desde lo político, su propia identidad, que es lo que él mismo pensaba, que es lo que quería construir. Tuvo su conversión al budismo, él había sido criado, la madre era judía la madre era católica y el padre es judío, si no me equivoco, pido disculpas si era al revés, pero algo así, pero su educación no había sido religiosa, y él se convirtió al budismo, ¿no? Con una familia bien diversa. Sí, y a partir de esa exploración y de sus viajes, porque obviamente tenía mucha intriga en ese sentido, como tenía con todo lo otro que hemos mencionado, él fue una persona que, por ejemplo, fue uno de los como mayores colaboradores y figuras importantes del movimiento de independencia tibetana, cuando justamente lo que peleaban las personas que estaban en ese movimiento era el no anexo a China, digamos, del Tíbet, y bueno, a partir de eso tuvo cada vez más, se involucró cada vez en mayor forma en cuestiones políticas. Incluso recuerdo que en unos MTV Music Awards, no me acordaba si era video o no music, los MTV Music Awards, dio un discurso en el que condenaba algo que, por ejemplo, a nosotros nos parece totalmente, no sé si totalmente, pero un poco bastante lógico, condenar a uno, cuando nos lo cuentan, las guerras estadounidenses en todo lo que es los países musulmanes. Pero vieron que los yanquis no lo hacen esto, porque no están informados de esa forma en absoluto. Y fue muy importante en el momento, y más en un ámbito comercial y musical, como son los premios de MTV, ¿no? Y de parte de una persona que viene del palo del hip hop, o en todo caso del como medio rock, hip hop, todas esas fusiones, decir ahí en el discurso, por ejemplo, que había que condenar y repudiar las guerras y las invasiones estadounidenses en los países árabes por búsqueda de recursos y denunciando todas las muertes de inocentes y un montón de cosas. Entonces es una personalidad artística que, más allá de que eso uno esté de acuerdo o no con cosas, es una personalidad artística muy interesante y es una persona social y políticamente influyente dentro de sus círculos y de lo que es el hip hop, que a veces de lejos parece ser algo apolítico, pero que quizás haciendo zoom un poquitito, ni tanto tampoco, se puede notar que es algo profundamente político, claro, aunque no sea partidario, ¿no? Claro. Entonces es súper interesante y recomiendo que vean un poco el documental, que creo que está en Amazon Prime, si no me equivoco, pero si no, Google, que se llama The Beastie Boys Story, también el libro que se llama The Beastie Boys Book, y recomiendo, por supuesto, escuchar a los Beastie Boys, que es lo que vamos a pasar a hacer a continuación, y que, consolando a la gente del chat, ya está Fede acá, que la gente está desesperada, no sabes lo que es esto, le están queriendo echar del estudio, están pasando cosas. Así que si les parece, escuchamos un par de temitas de los Beastie Boys y enseguida seguimos con más Nirvana Verbal.